Hola, buenos días. Bienvenidos a Hispanos, específicamente a la sección de migración en positivo. Porque a pesar de que todas las últimas decisiones que estamos viendo de todos los gobiernos del mundo son en materia migratoria muy difíciles de comprender, ayer inclusive veíamos cómo las nuevas decisiones ejecutivas del presidente Trump y ya empezamos a ver los vuelos de repatriación desde los Estados Unidos, donde muchas veces, lamentablemente, hay que utilizar ese viejo adagio que es pagan justos por pecadores. Y la verdad que muchas veces de este proceso de deportación de migrantes ilegales, pues hay muchos que son migrantes y que tienen una condición de legalidad o que están esperando por una condición de legalidad. Sí. Pero bueno, ya tenemos aquí a Maru. Hoy vamos a hacer nuestro primer programa de YouTube, que estoy seguro que va a ser muy útil para ustedes, súper útil. Es más, no sé por qué, Maru, no habíamos grabado anteriormente en la modalidad de YouTube, pero yo estoy seguro que esto va a ser de una utilidad máxima para todos ustedes, sobre todo para todos aquellos hispanos y venezolanos que viven acá en España y en Europa. Sí. Porque yo definitivamente creo que Voy a Migrar es pues uno de los bufetes o de las gestorías más importantes y además actualizado, sí, que es lo importante, actualizado. Bienvenida, Maru, a tu casa. Sí, bueno, bienvenidos ustedes también. Muchísimas gracias por la oportunidad de empezar este 2025, que a nivel migratorio está como un poco revuelto, ¿no? No solamente en España, Europa, lo que estamos viendo con Estados Unidos, que bueno, como dices tú, me están metiendo todos en un mismo saco y es complejo. Y bueno, dentro de todo, bienvenidos aquí a nuestra oficina, que esté ubicada en la calle Montera número 24, segundo G, para aquellas personas que estén en Madrid o se quieran acercar. Siempre es previa cita, pero bueno, por acercarse aquí estamos y estamos presentes también. Y es un honor estar en Hispanos, bueno, por la calidad del público, por la calidad de los seguidores, así que si no nos siguen en voyamirar.es, síganos, y los de voyamirar.es sigan Hispanos, sí, porque también estaremos, si Dios quiere, presentes en la plataforma de YouTube. Así es, y yo pido disculpas especialmente hoy, sí, porque generalmente lo tratamos de hacer, siempre lo hemos hecho con mucha puntualidad, sí, muchísimo, pero hoy condiciones de frío, de tráfico, la ciudad colapsada, pues bueno, por eso tomamos unos minutos de más y nos estamos conectando. Pero aquí estamos. Así es, entonces, fíjate, está de moda ser pragmático tipo Trump, ¿no? No, entonces, novedades 2025 en materia migratoria, específicamente en la reforma, sí, del reglamento. Creo que hay, bueno, Maru nos lo irá diciendo, pero por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la reagrupación de ascendientes, sí, desde el lugar de origen, sí, y cómo cambió. Pero, muchísimo, sin embargo, tú que eres la que sabe, nos vas diciendo qué te parece, en qué se ha avanzado. Y bueno, y el cambio que hay todos los días, ¿no? O sea, ese nuevo reglamento de extranjería entra en vigencia el 20 de mayo de este año, del 2025. Y ha traído una especie de pánico, de desinformación, de con respecto a los solicitantes de asilo y protección internacional, ¿no? Entonces, bueno. Y eso es un tema súper importante para los hispanos, pero en especial para los venezolanos. Entonces, bueno, hay una realidad. Evaluando la situación que está pasando en el mundo y viendo lo que está pasando en Estados Unidos, yo como migrante le doy gracias a Dios de que no compré el sueño americano, mal comprado. O sea, aquellas personas que compraron ese sueño americano desde la incertidumbre, desde que vente, que no pasa nada, que aquí todo el mundo trabaja ilegal, porque esa es la diferencia de Estados Unidos a España. A mí cuando me dicen, no, yo voy y me quedo irregular, yo no se los recomiendo a nadie. En España es súper difícil vivir desde la irregularidad, no solamente el trabajo, que te alquilen hasta una habitación, el apartamento, el piso. O sea, es muy complejo. Entonces, para aquellos miles, porque son miles de venezolanos, ayer, no sé si el 30% de las asesorías que hicieron ayer son personas que están en Estados Unidos. Ojo. En Estados Unidos que quieren venir a España. Y ninguno estaba irregular. O algunos tenían TPS, otros tenían paroles. Bueno, sí. Pero viendo lo que está pasando y el pánico que hay, ¿quién les dice que el parole no los diga mañana? O como me dijo uno, tengo 5 años sin ver a mis hijos porque los hijos están atrapados en Ecuador, que no pueden tramitar un visado por el tema. ¿Y hasta cuándo voy a perder mi vida por tener un poco más de dinero, tener un coche? Entonces, yo creo que cuando se emigra hay que evaluar muchos factores, ¿entiendes? Entonces, yo siempre cuando hablo de España, hablo de 2 factores increíbles. El nivel, la educación.
La educación, independientemente de que tú emigres a España como asilado o con una residencia lucrativa o como inversor que vienes con dinero o con nómada digital que vienes con dinero, tus hijos tienen derecho a la educación privada, concertada o pública. Es lo primero, una educación muy buena a nivel del ranking de primer nivel. De primer nivel del ranking mundial y que le permite a los chicos, luego que sean nacionales, también tener educación en la Comunidad Europea. Y luego el sistema sanitario. Ok, tanto ustedes como nosotros debemos tener el sistema sanitario privado público. Mucha gente me dice a veces cuando yo subo cosas que estoy en el privado, ¿por qué si es tan buena la sanidad pública vas al privado? Bueno, porque la sanidad pública es excelente para lo que es, para un COVID, para una operación, yo las veces que me he operado en la pública, teniendo la privada. Pero si yo quiero ir por una alopecia o por una obesidad al público, es complejo. O sea, es complejo, no. Los tiempos me desesperan. Claro. Entonces, ¿pero qué significa? Que hay esa dualidad, claro, que es súper pagable. Porque esa es otra. Cuando yo hablo con gente, por lo menos ayer en Estados Unidos, uno que me decía que tiene una hijita enferma y paga $720 al mes por esa niña, 720 a lo mejor pago yo por todo mi grupo familiar el año. Me decía que no lo podía creer. Entonces, cuando migramos y más en estos tiempos tan compulsos, debemos evaluar eso. O sea, no el que voy a trabajar en negro, no el que voy a huir, no el que me voy a acostumbrar. Y luego hay una realidad. Si usted es venezolano y se encuentra atrapado en México porque pensaba de ciertas formas incorrectas pagar una fortuna para llegar a Estados Unidos, o si usted es venezolano y está en Estados Unidos y ya no quiere seguir estando allí, si usted estando en Estados Unidos tiene unos ahorros y seguro el ser venezolano, estadísticas de mi oficina, el 96% de las personas que tienen un título de bachiller emigran con una estancia de estudiante. ¿Entiende? Que es una forma de estar regular. No importa la edad. No importa la edad. Perfecto. Yo he hecho estancias de estudiante de personas de 73 años. Ahí voy, pero entonces fíjate, eso es importantísimo. Porque hay mucha gente que dice, ok, sí, chévere, tengo doctorado, tengo lo otro, pero la edad es un punto importante. Es lo más mínimo. Es lo más mínimo. Es el sistema educativo. O sea, yo lo veo, por ejemplo, cuando yo hablo, o sea, las asesorías son, y aquí en el despacho, a lo mejor con Perú, Ecuador, Bolivia, que a lo mejor el 30% te dicen que tienen un bachiller. Entonces ya tú no le puedes dar esa opción. Yo pienso que la opción de emigrar con una estancia de estudiante y con el nuevo reglamento tiene muchísimas ventajas nuevas. El nuevo reglamento tiene cosas complejas, por lo menos el no modificar la residencia por razones humanitarias para los asilados es la primera. Pero antes de entrar en eso, por ejemplo, si es en el mejor de los casos que está diciendo Maru, ¿en qué sentido? El que está atrapado en México o en Ecuador, pero es que voy a hacer referencia al eslogan de esta oficina, voy a migrar. Sí. Entonces, es bueno que conozcan las reformas, que vean en qué los ayuda o no, para que entonces puedan organizar un proceso migratorio. Exactamente. Ayer me decía una veterinaria que ella no le importaba si en septiembre que empezaban las clases, que ella quiere migrar ahora y en septiembre ponerse a estudiar. No, porque te vas a quedar irregular. Porque el reglamento de ahora te permite hacerlo en 60 días, lo que tú vas a estudiar no abre ahora, sino en septiembre, y si ya pasa mayo, entra el nuevo reglamento que solamente te da 30 días desde que pisas la Comunidad Europea. Quiero aclarar esto, porque mucha gente que viene a la estancia de estudiante entra a España, ay no, me voy a conocer París, me voy a conocer Italia, voy a viajar por Europa y cuando me quedan 10 días llego a España. Con el nuevo reglamento tenemos solo 30 días desde haber pisado la Comunidad Europea para hacer ese trámite. Entonces, novedades en general, aparte de que creo que en los minutos que le hemos dedicado a lo que está pasando en Estados Unidos es importante, porque yo creo que no solamente está afectando a Estados Unidos, sino va a afectar a México, a Honduras, y a los venezolanos que tomaron la decisión incorrecta de pasar por donde no era o de llegar como donde no era. Y a la espera de decisiones importantes, por ejemplo, como la del presidente Bukele, que se ofreció con el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que eso para hacer un programa. Sí, un solo programa de eso. Y un dato que sí te quería dar antes de empezar con las novedades, es que, por ejemplo, las líneas aéreas están manejando ahora un 35% a 40% de la gente que se queda con pasaje cobrado, ida y vuelta. Es decir, usted pagó su pasaje, usted tiene su carta, usted entró en Europa y ya no regresa. El día que le tocaba el vuelo de regreso, están evaluando entre un 35 y un 40% de la gente que no retorna. Exactamente. Sí, que viene con planes migratorios. Que viene con planes migratorios. Y entra como turista. Entonces, sí es verdad
que España tiene varias figuras que entrando como turistas las personas se pueden regularizar. Ok. Vamos a hacer simplemente nombrar la estancia de estudiantes uno, ¿okay? El nómada digital es otra, que es una para aquellas personas que trabajan a través de un ordenador y cobran en Panamá, en donde sea, en Estados Unidos, pero su trabajo a través de un Y no ordenador. tienes que avisar. No, Ok. no, puedes entrar como turista. Ok. Y el personal altamente cualificado, que en el tema de los hispanos, nosotros tenemos la bandera en médicos, médicos sobre todo venezolanos, es increíble, y ingenieros informáticos, ingenieros programadores, porque hay una alta demanda. O sea, el personal altamente cualificado también puede entrar como turista. Y en ese lapso, los 90 días que nos da la ley, o sea, cada uno tiene unos lapsos, el personal altamente cualificado 90 días, el nómada digital 90 días, y la estancia de estudiante actualmente 60 pasa a 30, entrando como turista y no estás haciendo nada ilegal. Eso sí, tienes que regularizarte en esos tiempos. Okay. Lo que sí desde Voy a Migrar, y yo creo que ha sido intentarla concienciar desde el programa número 1, es asesórense antes de migrar. O sea, en este momento, voy a hablar de España, que es lo que más nos compete, aunque vivamos el día a día de lo que está pasando en el otro lado de América, ¿no? Porque al final yo veo que hay muchas personas que están entre la espada y la pared. O sea, no puedo estar en Venezuela, pero ahora me van a sacar de aquí y bueno, y con unas condiciones que yo no estoy de acuerdo. Pues. O sea, yo no puedo estar de acuerdo en que separen madres de hijos, ¿entiendes? O sea, es un tema para mí. Como ha sido las grandes crisis en Europa, en los Estados Unidos y en buena parte de, entonces, sobre todo de las guerras, ¿no? Exacto. Ventajas que tiene España, esas figuras no existen. O sea, yo como migrante de 19 años, sí he visto deportaciones y he visto gente que sí la sacaron del país, pero porque tenía un antecedente penal, porque tenía un antecedente policial, porque tenía una multa y la dejó pasar, porque tenía un juicio y no le hizo caso. O sea, por ese descuido. Además, exacto, y todavía además vas a un juicio, vas a un proceso siempre judicial antes de... Porque no es que te van a agarrar, no. Te preguntan en la calle y te deportaron. No. O sea, eso ni cuando yo emigré, que yo me acuerdo cuando yo emigré, a lo mejor tú te bajabas aquí en Sol y había cantidad de personas solicitando documentación. Pero bueno, lo que hacían eran filtros también de personas, y a lo mejor el que estaba indocumentado le ponían era una multa administrativa, que a la hora de tramitar la documentación sí tenía como cierto, bueno, ahí tengo que pagar la multa y tal, o sea, un proceso, pero administrativo, no penal, ni de deportación, ni de nada de eso. Entonces, pienso que España la realidad es que España es el único país de Europa donde una persona que quede irregular, ya sea por una irregularidad sobrevenida, o sea, que no quiso, por ejemplo, al que vino casada con un español, se acabó el amor, o con un comunitario y no llegó el tiempo de tener su residencia y no hizo nada por el shock del divorcio, porque hay gente que se queda como y se queda irregular, o sea, no que porque quiere, sino por las circunstancias, y no avanza, o aquellas personas, bueno, que tomaron la incorrecta decisión de quedarse irregular. Entonces, pero España es el único país que permite la regularización. Y con este nuevo reglamento, una de las cosas que tienen buenísimas son los arraigos. Okay. El arraigo de segunda oportunidad, el arraigo social, el arraigo socioformativo, el arraigo sociolaboral, que tienen una ventaja que no tenían antes los arraigos. Primero, son todos a 2 años. No tienes que estar 3 años irregular. Y segundo, o sea, bajo un año. Bajo un año. En la parte de arraigo. Que es bastante. O sea, bastante, un año de irregularidad es bastante. En todos los sentidos. Muchísimo. De manutención, de cotización ante el Estado. De cotización ante el Estado, es verdad. Ok. Eso es una segunda cosa. Y que tienen nuevos reglamentos. Y lo mejor que también tiene es que todos estos arraigos van de la mano de un permiso de trabajo. ¿Entiendes? Entonces, por lo menos colombianos, venezolanos, peruanos que tienen una profesión, tienen un bachiller, podemos regularizarlos a través del arraigo socioformativo. O sea, te permite estudiar y te permite trabajar. Entonces, hay personas... O sea, todo aquel que tenga un título producto de una formación académica. Sí, no, hasta un bachiller. Ahí voy, ahí voy. De una formación educativa de un nivel a partir de bachiller. Sí. ¿Correcto? Sí. Puede optar por esta modalidad y además ahora no en 3 años, sino en 2 años. En 2 años. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Primero, tener nuestro título de bachiller homologado en España. Lo pueden hacer a través de Voy a Migrar, lo pueden hacer a través de ustedes mismos, depende del tiempo, no sé, o de la forma de ser cada. Hay personas que se arriesgan a hacer los trámites migratorios por su cuenta y bueno,
¿Cuál es el problema? Que si no lo sabes lo que estás haciendo, por más que seas un buen abogado en Venezuela, pero es primera vez que te presentas a la plataforma para solicitar un trámite, a lo mejor te equivocas dándole un botón y entonces tu trámite se encapsula un año cuando tenía que haber salido en 3 meses. Por ejemplo, el venezolano que se quiere venir, está haciendo todo ahora para venir a España y trae ya los títulos en mano. No, tiene que asesorar antes, o sea, tiene que asesorarse antes, porque si las clases empiezan en septiembre y viene ahora, queda irregular. Okay. O sea, porque nos dan 30 días nada más a partir del 20 de mayo. Ahí es donde operan esos 30 días. Claro, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el consejo? Envíe la documentación con todo en original, la de bachiller en original, con todas sus autorizaciones, y cuando usted mire, tiene el título homologado. Por lo menos el de bachiller. O sea, le estás ganando tiempo al tiempo. Sí, es ganar tiempo al tiempo. O sea, ahora más que nunca hay un mito que se tiene que acabar, que es: mi proceso migratorio va a depender de mi familia, del vecino, de la esquina del pueblo que migró a 5 años. O sea, de ese cuento de ya eso no existe. Eso tiene que ser un mito. Pero ¿qué dices tú de la experiencia de...? Ya eso no se puede hacer, porque todo ha cambiado muchísimo. Okay. Y lo que es una realidad, asesórense. O sea, cada familia es única, cada familia tiene un perfil diferente. A veces las personas creen que por nosotros lucrarnos, no, es que es la misma familia, 2 hermanos con hijos, o sea, 2 familias, es lo mismo. No es lo mismo, porque este hermano es médico con un esposo odontólogo y este es profesor con una esposa administradora de empresa o con una persona que es bachiller. O sea, a este le puedo sacar a un personal altamente cualificado con el título homologado, y los otros a lo mejor pueden venir a estudiar porque son bachilleres. Cosas que podemos hacer a partir de el momento que se tome la decisión de emigrar. Es decir, leí sobre la reagrupación de ascendientes, o vamos a ponerlo de esta manera: yo me quiero traer a mi papá que tiene más de, creo que una edad de 65 años. Tenemos el tiempo límite para hacerlo hasta el 19 de mayo del 2025. Bueno, eso me parece importante. O sea, eso es vital. Inclusive he hecho varios lives de eso, concientizando a la persona. Si tú eres español y tu padre tiene más de 65 años, no pierdas la oportunidad, porque es verdad que después se va a hacer. Pero ahorita, con más de 65 años, no hay que comprobar medios económicos. No hay que comprobar que los padres de uno están en la indigencia. No hay que comprobar que no tienen pensión, porque volvemos a lo mismo el tema. Para los venezolanos, ¿cómo decimos que nuestros padres no tienen pensión? Si tienen una pensión de $3, de 5, de 8, de 2, de 8. O sea, pero de cara al papel, la tienen. Claro. Entonces, en el nuevo reglamento, esa edad sube de 65 a 80 años. Son 15 años más que tendríamos para traer a nuestros padres de esa forma. Y si de verdad cumplimos con enviarle dinero, que nuestro padre no tiene pensión, o sea, una cantidad de cosas que el perfil clase media venezolana no lo va a cumplir, porque sí tienen una pensión, porque sí tienen un apartamento propio, porque sí tienen una casa en la playa. O sea, es muy difícil. Bueno, ojalá. Sí, bueno, que cada día se complementa. Cada vez se complementa, pero por lo general esa gente mayor, aunque sea, y es difícil lo tienen ahí, aunque no vayan, pero bueno, lo tienen. Va a ser a través del consulado y con una cantidad de requisitos. Fecha máxima, 19 de mayo del 2025. 19 de mayo, o sea, que el que esté en esas circunstancias. Nos queda febrero, marzo, abril y mayo. O sea, tiempo suficiente, señores, para organizar la venida de nuestros padres. O sea, ayer me decía una persona: no, porque yo no le puedo hacer una carta de invitación. No, nuestros padres vienen si usted es español, vienen con una carta de manifestación ante el notario. Usted manifiesta ante un notario, que es legal, que es súper correcto, que su padre va a viajar para cumplir. Claro, pero una carta notariada de allá. De aquí. Del español, notariada. Y lo importante es que todo lo puedes hacer con ustedes, por ejemplo, online. Es decir, yo puedo ir armando mi carpeta. Todo. Maru, la carta de notario, y tú le buscas a quién voy a migrar. Aquí está la carta notarial suscrita con sello. Todo. Entonces, bueno, esa es una ventaja. Otra ventaja vital es que hubo una derogación, una eliminación, o sea, de que se puedan hacer los trámites venezolanos, trámites de los venezolanos con el pasaporte vencido, que fue un jaque mate para miles de personas, que ahí yo los divido en 2. El que es descuidado y tiene 7 años en España con el pasaporte vencido y dijo: no lo voy a hacer sin tener la nacionalidad porque tiene años aquí. Aquí me están mirando por aquí, pero bueno. Sí, esa es una opción. Y la otra opción, bueno, el que de verdad tiene una prohibición del régimen, de que no existe su pasaporte, de que salió, que tienen problemas de movimientos migratorios, aquellas miles de personas
que salieron por las fronteras, llámense Brasil o llámense Colombia o llámense, inclusive hasta Darién. no, que salieron de Venezuela hasta por Curazao, o sea, por las islas. Por las islas en un barquito, todas esas personas de cara al Alzheimer están en Venezuela. Tienen una prohibición de salir, o sea, tienen un movimiento migratorio que ellos están ahí porque no tienen sellado el pasaporte. Son miles de personas. A ese yo sí lo justifico, ¿entiendes? Okay. Porque es muy complejo sacarlo. Pero que también se pueden regularizar o la única forma es yendo para Venezuela. No, ahora, esa instrucción de derogación la echaron para atrás, o sea, dijeron, no, mira, la situación con Venezuela sigue compleja. El gobierno español. El gobierno español. Y nos ha permitido la oportunidad de tramitar todos los trámites de extranjería con el pasaporte vencido. Entonces, aquí vamos a hablar de tramitar la nacionalidad con el pasaporte vencido. ¿Qué es lo que pasa? Extranjería es una cosa y la nacionalidad es otra cosa. O sea, son ministerios diferentes. Exacto. El extranjería lo lleva el Ministerio de Inmigración y Seguridad Social e Igualdad y la nacionalidad lo lleva el Ministerio de Justicia o de las Cortes, se llama ahora. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es verdad que en la instrucción anterior, cuando estaba válido, nosotros lo que hacíamos era meter el pasaporte vencido y la solicitud del pasaporte nuevo. En el 90% de los casos, como las nacionalidades están saliendo muy rápido, salía la nacionalidad antes que llegara el pasaporte. Okay. Entonces, en ese caso, para la jura, el 90% de los notarios a nivel nacional decían, bueno, aceptaron. Porque también tú puedes pedir un pantallazo y ves que tu pasaporte está impreso hace 3 meses en Venezuela y que no lo han mandado. Entonces, hay notarios que son empáticos con la situación de Venezuela, pero eso no está escrito en ninguna parte. O sea, yo no puedo... O sea, eso es bajo el criterio del notario. No, y del registrador. O sea, del registrador, pero de quien suscribe. De quien suscribe. Y la fe pública del documento. O sea, porque por lo menos en Bilbao nos pasó que se le dio todas las herramientas y el registrador dijo que era o un pasaporte vigente o no había nada que hablar. ¿Entiendes? Entonces, ahí de verdad no hay forma legal de decirle no, te está equivocado, porque la instrucción habla de extranjería. Y tiene autonomía total para decir sí o no. Eso es una cosa. Y la otra que también, la instrucción habla de extranjería, no habla de los entes privados, no te habla del banco, no te habla de la luz, no te habla del agua, no te habla de alquilar un piso, no te habla de nada privado. ¿Entiendes? Entonces, los que tienen la oportunidad ahora de hacer su trámite con el pasaporte vencido, no dejen lo de sacar el pasaporte. Claro, y eso es importante que ustedes lo conozcan porque sería una novedad dentro de las novedades de la reforma. Exactamente. Es decir, sí. Quitaron, es una inclusión. Exactamente. Quitaron y lo volvieron a poner. Quitaron y lo volvieron a poner. Yo me imagino que hicieron una evaluación rápida de las necesidades, sobre todo del proceso. No, y del costo. Estamos hablando del pasaporte más caro del mundo. Exactamente. O sea, para una familia. ¿Por 800 por ahí o más? No, aquí son 300. Bueno, yo. 120 y 210. 320. Exactamente, 320 más o menos. Pero claro, ponte una familia que tenga 3 hijos, más la mamá y el papá son 5. Y entre el padre y la madre ganan 3.000. Bueno, ¿Cuánto tiempo? Ya va, y que seamos realistas. Por lo menos en el caso de los venezolanos. Eso está muy plain, muy sencillo. Generalmente, pues, es más. Es más. Quisiera hacer una ronda de preguntas. Sí. Rapidito antes de irnos. Mira, te preguntan. Quiero hacer una pregunta. ¿Saben algo de la página de antecedentes penales online de Venezuela? Sigue colapsada. Porque estamos como en ese limbo. Bueno, yo lo que veo es que la abren, porque sí la abren. Porque acuérdense que parte de la estrategia que tiene el régimen es decir, no, todo está normal. Entonces la abren. X día a X hora, quién sabe qué día y qué hora la abre, pero luego no conecta con la postilla. Entonces, yo no te estoy negando los antecedentes penales venezolanos. Tú estás en Venezuela, tú tienes tus antecedentes. Lo que no hay sistema de apostilla. Entonces, ¿de qué me sirve un antecedente penal que no esté apostillado? De nada. Claro. Ok, tenemos otra pregunta. Si tengo deuda con Hacienda, ¿es obligatorio pagar la deuda en su totalidad para poder recuperar mi residencia y poder seguir mi trámite de nacionalidad? No, hay dos ¿Pero cosas. qué se estará refiriendo? Sí, porque tiene deudas a lo mejor autónomo. Claro, se está refiriendo a autónomo. Ajá, exacto. Pero entonces hay que ver qué residencia tenía usted y qué residencia fue la que perdió, porque está hablando de una pérdida de residencia. Hay que evaluar. Ahora, para la nacionalidad, no importa si usted le debe a Hacienda, no importa si usted le debe a la Seguridad Social. Lo que importa es que usted no tenga antecedentes penales ni policiales. Eso sí. No importa si usted no tiene trabajo. O sea, no es como la época que yo introduje la nacionalidad, cuando
yo tramité mi nacionalidad, tú no puedes tener deudas en Hacienda, no puedes tener deudas en la Seguridad Social y tenías que estar trabajando como autónomo o por cuenta ajena. Por lo menos yo me acuerdo que a mí me tocó eso. Yo renuncié al trabajo y a mí se lo dije al abogado y me dijo, bueno, tienes que ir al paro, inscribirte en el paro. En aquella época el paro eran como, no sé, me tocaba cobrar como 1.100 euros y con ese respaldo del paro eso se introdujo en la nacionalidad. Ahora no, o sea, ahora lo que tienes que demostrar es que eres una persona de bien y que estás adaptado a España. Perfecto. Y nada que ver entonces esa deuda. No, ahora lo que sí con respecto a la residencia hay que evaluarlo. Pero es interesante la... No, claro, porque sí pasó. Era hace una vez sí. Pero para eso está info@voyamigrar.com. Y una última pregunta que tenemos. Yo tengo un título en Ingeniería de Sistemas, pero aún no he homologado. Estoy en trámites de solicitud de asilo. ¿Qué pasa si me niegan la solicitud? ¿Cómo puedo regular? Bueno, yo creo que con esa podemos, algo que ibas a decir tú del asilo también. Ajá, ahí hay dos cosas. Primero, la ingeniería en sistemas no se hace homologación, se hace equivalencia. No. Cuando quieran, lo podemos hacer, o sea, está hecho, existe un dossier, pero bueno, podemos hacerlo con las dos marcas, lo puedo mandar a arreglar versión 2025, donde usted tiene una lista de las carreras que son homologables, o sea, que son reguladas por el Estado. Y a su vez, tenemos una lista de las que no son reguladas por el Estado. Entonces, en el caso suyo le corresponde es una equivalencia. El hecho de que usted tenga su equivalencia solicitando asilo, solamente necesita un pasaporte vigente. Incluso para solicitar la homologación o la equivalencia, no tenemos ni que estar en España, ni tener residencia legal, ni ser españoles. Es verdad que si somos españoles o somos comunitarios y tenemos residencia, va más VIP, va más rápido. Y nos lo han comprobado así también. Eso lo están cumpliendo. Pero no significa que no lo puedas hacer. Ahora, que tú tengas un título, una equivalencia aprobada como ingeniero informático y te deniegue el asilo, no hay ninguna ayuda. O sea, ahí la ayuda puede ser, porque una cosa es que te deniegue el asilo, la protección subsidiaria y las razones humanitarias, o sea, que es una denegación absoluta, y otra cosa es que te deniegue el asilo, la protección subsidiaria, pero te den las razones humanitarias. Entonces yo en su caso les recomiendo que haga una asesoría. Es lo más lógico. Yo cerraría con cuál puede ser la novedad más importante para ti de esta reforma en materia de asilo. Importante, no podemos desistir del asilo, ni de la hoja blanca, ni del cartón rojo si no tenemos una denegación firme. Importantísimo es, si tuvimos una denegación de asilo y protección internacional y solicitamos un recurso administrativo que era lo correcto, y es lo correcto, en su momento de solicitar el recurso administrativo para tener medidas cautelares que me permitiesen trabajar, me permitiesen estar en España de forma regular, hay que renunciar ya a ese recurso administrativo. ¿Para qué? Para quedarnos irregular 6 meses y poder acotar una instrucción que dice que a partir de mayo del 2025, si tú estás irregular a los 6 meses, no 2 años, te puedes regularizar. Me encanta y de eso vamos a hacer el reel porque me pareció lo más importante. Sí, es muy importante. Y es muy importante para que la gente sepa. Para todo lo demás, voy a migrar. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio y síganos a ambos canales. Y por YouTube, mucho éxito.